Buenos días, jóvenes del cuarto de secundaria. Esta hora nos toca nuestra clase virtual del curso de aritmética. El tema viene a ser progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a hacer las fórmulas y según esas fórmulas ya les puedo explicar en los ejemplos correspondientes. En la progresión aritmética, el enésimo término va a ser igual a el primer término más la multiplicación del número de términos menos 1 multiplicada por la razón. Eso viene a ser para hallar el último término de la progresión. Ahora, pero también nosotros debemos conocer la suma. La suma va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la suma? Al primer término más el último término, todo sobre 2 multiplicado por el número de términos. En la progresión geométrica también queremos saber el enésimo término, que viene a ser, el enésimo término va a ser igual al primer término, así de esa forma, por la razón elevado a la n menos 1. Ahí está. La suma de términos de una progresión geométrica va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevada a la n menos 1, todo sobre r menos 1. Eso viene a ser la fórmula de la progresión geométrica. Ahora, todo esto te voy a explicar acá, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? En la siguiente progresión aritmética determinar el 35º término de 5, 8, 11, 10. Colocamos los datos. ¿Cuáles serán los datos ahí? A ver, vamos a ver los datos. Sabemos que este es el primer término y el primer término representa a sub 1. O sea, el primer término es, en este caso es 5. No sabemos el último término, porque el último término está por acá, y el último término representa a sub n. No sabemos, entonces le ponemos una incógnita. Muy bien. ¿Qué más me pide acá? Me pide número de términos. Número de términos, acá te dice 35º. 35º viene a ser el número 35. Ahí está. Luego te pide la razón. ¿Cómo se halla la razón en la progresión aritmética? La razón en la progresión aritmética es hacer la diferencia de un término cualquiera, excepto el 1, de un término cualquiera con su término anterior. Si cojo el término 8, voy a restar 8 menos 5 es 3, ¿correcto? 3. Y si yo resto 11 menos 8 es 3. Si yo resto 14 menos 11 es 3. Entonces la razón viene a ser 3. Muy bien. Una vez de haber completado nuestros datos, voy a reemplazar a la fórmula, porque me pide calcular el último término. Entonces, ¿qué decimos? El último término, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al primer término. Y el primer término es 5 más el número de términos que viene a ser 35 menos 1 multiplicado por la razón según la fórmula. La razón viene a ser 3. Y ahí es cuestión operativa. Sería a sub n va a ser igual a 5 por la resta viene a ser 34, aquí es más, multiplicado por 3. A sub n va a ser igual a 5 más, y acá multiplicamos estos dos números. Acá 3 por 4, 12, 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces, a sub n va a ser igual a 107. O sea, si tú cuentas 35 términos acá, el que está en la posición del 35 va a ser el 107. Y esa es la respuesta. ¿Ven cómo te estoy enseñando a aplicar la primera fórmula de la progresión aritmética? Pasamos a la pregunta 2. Ya te habla de progresión geométrica. O sea, ya me voy a ir acá. Entonces, hacemos los datos. A ver, los datos. Muy bien. El primer término. A ver, indícame cuál será el primer término. Viene a ser un
octavo. El primer término, correcto. Ahora, el último término no sabemos. Le ponemos una incógnita. Luego viene el número de términos. Acá el número de términos te dice el séptimo término. O sea, sería 7. Y la razón no sabemos. ¿Se acuerdan cómo hemos hecho la razón acá en la progresión aritmética? Restando un término cualquiera con su término anterior, por eso salía 13. Si cogía el 11, su anterior a 11 es 8. Y me salía 3. Y eso viene a ser la razón geométrica, no, aritmética. Pero en la geométrica, lo que vamos a hacer, ya no vamos así a restar, sino vamos a dividir un término con su anterior. Un término con su anterior. Cualquiera de ellos igual te va a salir el resultado. Si cojo un cuarto, lo voy a dividir entre su anterior. Lo voy a dividir entre su anterior. Un octavo. ¿A qué va a ser igual? Acá saben que se multiplica extremos y medios. 1 por 8 es 8 sobre 1 por 4 es 4. Y 8 entre 4 es 2. ¿Qué quiere decir? Que la razón es 2. Muy bien. Así se hace la progresión para ya la razón geométrica. Se divide un término cualquiera con su anterior. Ahora voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué dice? El último término va a ser igual al primer término. Un octavo, ¿qué más dice? Por la razón. Por la razón es 2 elevado a la n, al número de términos, menos 1. Resolvemos esa operación. Acá sería a sub n es igual a 1 octavo por 2, 7 menos 1 es 6. Sigo resolviendo. A sub n va a ser igual a 1 octavo por, multiplico 6 veces 2 por 2, 64. Entonces, a sub n va a ser igual a 64 entre 8 es 8. Y eso es el resultado de la número 2. Muy bien, vamos a continuar haciendo el ejemplo número 3 y los siguientes ejemplos.